hablaba acerca del linaje de Dios. Pero solamente arañé el concepto, el linaje de Dios. ¿Saben ustedes lo que significa linaje? ¿Alguien? ¿Ustedes quieren saber qué es linaje? De dónde vienen sus antepasados, esa es la ascendencia, y también su descendencia. Si yo soy de un linaje real, mis ancestros son mi papá, mis abuelos, mis bisabuelos, son de la alta alcurnia, familia real. Mis hijos serán alta alcurnia. Tendrán mi linaje como yo recibo el linaje de mis padres y de mis antepasados. Exacto. Mis hijos recibirán mi linaje. Es sobre el linaje de Dios para completar la enseñanza que di el sábado. Bien, estamos en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 14 al 19. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Esa palabra constriñe es como que aprieta, estoy constreñido. Nos constriñe, o sea, nos oprime, nos comprime más como nos constriñe. Pensando en eso, que si uno murió por todos, ¿quién murió por todos? Cristo murió por todos. Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Mire, todo lo que hemos conversado es preámbulo a lo que es la enseñanza. Como decía, no solamente hay que hablar, hay que ser. Porque la gente ya está cansada de tanto escuchar, quiere ver cosas diferentes. Cosas buenas y diferentes. Bueno, cosas diferentes no tanto, porque cosas diferentes hay muchas. ¿Verdad que sí? Pero cosas buenas y diferentes es lo que la gente anhela ver, que ya casi no se ve en este mundo. Pues bien, dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aquí fácil, es claro entender que lo que Dios espera de nosotros es que ya no vivamos para nosotros. Porque esa es la vida del mundo, vivir para uno mismo. Y dicen, no, si Cristo murió por todo, entonces todos morimos. Ahora debemos vivir ya no para nosotros, porque morimos. Ahora debemos vivir es para, dígalo, para Cristo. Esto no es fanatismo, esto es realidad, esto es verdad. Oiga, ya es suficiente que vivimos para nosotros mismos. Ahora empecemos a vivir para Cristo. Vamos a seguir y vamos a saber por qué estamos diciendo esto. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Este pedacito, esta expresión a mí siempre me llamó la atención, porque Pablo decía, si llegamos a conocer a Cristo según la carne, o sea, llegamos a conocer a Cristo como hombre, como el hijo de María, de Nazaret, el carpintero, el que murió en la cruz, dice Pablo, si lo conocimos en la carne, o sea, en su vida de hombre, dice Pablo aquí, ya no lo conocemos así. ¿Por qué dice ya no lo conocemos así? Porque ahora Pablo está hablando que ahora él conoce al Cristo resucitado. Y ese es el problema de la humanidad. La humanidad no ha llegado a conocer al Cristo resucitado y al poder que hay
de vida en Cristo Jesús, el Cristo resucitado. Cuando Cristo resucita, saca a la luz una nueva vida, un nuevo. Dice más, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El mensaje está centrado. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. ¿Por qué habla de nueva criatura? Porque había una criatura vieja. Cuando yo me entusiasmo con Dios, va a sudar con esta palabra. Que es una barbaridad. De modo que si alguno está en Cristo, sí, nueva criatura es. Repito esto. Esta es una verdad de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cristo, en su muerte y su resurrección, Él saca a la luz una nueva creación. Ya no la vieja creación de Adán. Porque todos nosotros traemos la naturaleza de Adán. Y esa naturaleza es una naturaleza pecaminosa. Por eso es que el hombre que no está en Cristo, la mujer que no está en Cristo, seguirá con esa naturaleza pecaminosa. Y son los que se dedican a hacer esas maldades que nosotros vemos en el mundo. Porque son personas que no están en Cristo. Y no están en Cristo porque no creen que Él es el Hijo de Dios. No creen que es el Hijo eterno de Dios, como vimos al principio. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Está hablando del Verbo de Dios, la palabra de Dios. Está hablando del Hijo de Dios, que estaba con Dios en el principio, el Padre. Estaba con el Padre desde el principio. Pero Él no se quedó ahí, sino que se hizo hombre. ¿Para qué? Porque Él es la luz del mundo. Se hizo hombre para traer en medio de las tinieblas en que estamos viviendo a causa de la descendencia de Adán. Todos vivíamos en el pecado y no nos daba ni hipo. Nos gustaba. Lo que hacíamos nos gustaba. Yo mismo decía a mí mismo, basta ya. Pero que alguien me dijera, yo no paraba. Así sucede con cada uno de nosotros. El único que lo decía, basta ya, era uno mismo, haciendo las maldades que hacíamos, de diferentes tipos. Deja ahí que se caliente. Se calienta pronto. Bien, de modo que si alguno está en Cristo, aquí hay una verdad. O hay una, no es una propuesta, es una realidad. Hay que estar en Cristo. Hay una posibilidad de estar en Cristo. O estás en Cristo o estás sin Cristo. Estar en Cristo, entendemos estar en Cristo es haber experimentado un nuevo nacimiento. Es lo que vamos a ver. ¿Qué significa estar en Cristo? Porque dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso significa que hay una nueva creación que Dios ha sacado a la luz, y esta nueva creación es en Cristo. Es de Cristo que sale esta nueva creación. Y esta nueva creación sale de Cristo por medio de la fe en Él. De la fe
en que es el Hijo de Dios encarnado y que murió por nuestros pecados y que resucitó. Eso es fe. Esa es la fe, la justicia de Dios. Entonces dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Cuando estamos en Cristo, Dios comienza a trabajar en nuestras vidas y comienza a hacer nuevas todas las cosas. Hay que permitir que Dios, claro, nosotros unidos a Cristo, orando, escuchando la palabra, meditando en la palabra, para que esta nueva vida en Cristo vaya surgiendo en nosotros, se vaya fortaleciendo y vaya surgiendo el nuevo hombre que aquí se mencionó. Es el nuevo hombre hecho a la imagen de Dios en Cristo. Porque Cristo, de Él es que salimos todos nosotros por la fe. Quiero que entienda bien esto. Todos nosotros experimentamos y vivimos conforme a Adán. Ahí no se necesitaba fe. ¿Está siguiendo? Traímos la naturaleza pecaminosa de Adán. Ahí no se necesitaba fe, simplemente nacer. Del momento en que nacemos de papá y mamá, ya nosotros traemos la naturaleza pecaminosa. Por eso es que somos inclinados al mal, inclinados al pecado, acostumbrados a vivir en la sombra del pecado. Pero Cristo viene justamente a darnos una nueva vida. Era que nosotros, Dios nos las ofrece, nosotros tenemos ahora que tomarla y recibirla por la fe. Porque entonces dice, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas. No me quiero detener mucho, vamos a Efesios capítulo 2. Tengo 5 o 6 pasajes que compartir. Estamos hablando de la nueva creación en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, importante que usted entienda la necesidad de estar en Cristo. No en una religión, estar en Cristo, en la persona de Cristo. Efesios capítulo 2. Aquí habla de la nueva creación. Anteriormente lo que vimos en 2 Corintios es no, pero si quiere llorar, llore también. Traigo dolor de cabeza. Sí, acá hace un poquito más fresco. Lo que pasa es que ahí en el pasillo está el calor. Tráele agua también, ¿eh? Porque Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Dice, estamos hablando de la nueva creación, la nueva criatura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aquí ahora habla de esa nueva creación que Dios ha sacado a la luz por medio de la fe en Jesucristo. Porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya. Estamos hablando de hechura de Dios. Somos hechura suya. Porque somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús. ¿De dónde fue creado Adán? ¿De dónde fue creado Adán? Del polvo de la tierra. Agarró Dios tierra, polvo, moldeó a un hombre, lo hizo hermoso, fuerte, elegante y desnudo. Y vio Dios que estaba bien. Varón y hembra lo creó. Pero fue del polvo de la tierra. Ese es el primer Adán, que es terrenal. Pero el segundo Adán, que es esta nueva creación, ¿de a dónde lo saca Dios? ¿Del polvo? No. ¿Del agua? No. ¿Del fuego? Tampoco. ¿Del aire? No. ¿De dónde lo saca? De Cristo. Aquí lo dice. Porque somos hechura suya, hechura de Dios. Creados en
Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. La nueva creación, creados en Cristo Jesús. Somos creación de Dios, pero ahora una creación diferente, creados en Cristo, del poder de su resurrección, de la nueva vida que nos ha dado. De ahí Dios nos ha creado, ahora nos ha creado. Y por eso es que somos nuevas criaturas. Gálatas 6, 14 y 15. Dice: pero lejos esté de mí gloriarme. Ahí es donde, ¿cómo Dios nos creó en Cristo? Nos creó por su muerte en la cruz del Calvario, porque con su muerte limpió nuestros pecados. Si creemos y le pedimos perdón porque nos reconocemos pecadores y le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, Dios nos dio la provisión en la cruz del Calvario, con la muerte de su Hijo. Para eso Cristo nació, para morir, ser el Cordero de Dios, morir en la cruz, porque era necesario que su sangre fuera derramada, porque es su sangre la única que nos puede limpiar del pecado. Es el precio que pagó el Hijo de Dios al encarnarse y morir en la cruz. Pero no se quedó en la cruz, muerto. Él resucitó, y de esta resurrección es que Dios saca a la luz la nueva creación que ahora somos nosotros mediante la fe. 6, 14 al 15 dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Los judíos se peleaban con los gentiles, decían: nosotros somos los hijos de Dios, nosotros somos los que sí tenemos a Dios y ustedes no tienen a Dios. Así piensan todavía los judíos, que nosotros estamos sin Dios. Incluso piensan que nosotros somos idólatras porque creemos en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Pero la Escritura nos habla de que hay un Padre en los cielos que es el que es soberano. Y no solamente el Padre que está en los cielos, es nuestro Padre. Porque por medio de Cristo hemos nacido de nuevo en Cristo. Como Cristo es el Hijo de Dios, ahora nosotros somos hijos de Dios. Por medio de Cristo, unidos a Cristo. Por eso es importante unirnos a Cristo. Porque ahí nuestra vida se transforma totalmente. Y es la única manera en que el hombre puede ser transformado. A través de Jesucristo. Unidos nosotros a Él. Cristo ya hizo su obra en la cruz y el Padre lo resucitó al tercer día. Y lo llevó a los cielos. Y bien dijo Anita, ahí está esperando, subiendo, subiendo. Porque vamos a nuestro encuentro con Cristo, porque somos de Él. Le pertenecemos a Él, estamos unidos a Él. De modo que si alguno está en Cristo, es necesario estar en Cristo. Mediante la fe. La fe en Cristo es lo que nos hace nacer de nuevo. No voy a entrar en ese punto porque no se me va a toda la parte. Estábamos en Gálatas 6. Dice: porque Cristo sí. En Cristo ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Qué es lo que vale en Cristo? Según esta palabra. ¿Qué es lo que vale? ¿La circuncisión? No. ¿La incircuncisión? No. ¿Qué es lo que vale entonces? La nueva creación. La nueva creación. Mira, yo le pregunto más, la respuesta está ahí. Es el único profesor o maestro que le permite a ustedes, mire, ¿cómo dice? Copiarse. Abriendo el texto, ¿qué lo dice? Es la pregunta fácil. ¿Qué es lo que vale en Cristo? Dice aquí, la nueva creación. ¿Está usted recibiendo de que hay una nueva creación en medio nuestro? Esta nueva creación es los que hemos salido de Cristo por la fe. Y a eso vamos. Primera de Juan,
capítulo 5. Escuche, yo traje 6 pasajes, pero cortos, me dedico a ellos cortos para no extender mucho la enseñanza. Todo aquel que cree, usted con nosotros, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, que Jesús, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. ¿Quiénes son los nacidos de Dios? ¿Los hijos de Adán? No. Los hijos de Adán que creen que Jesús es el Cristo, estos somos nacidos de Dios. Aquí la palabra nos enseña de que hay nacimientos de Dios. Y estos nacimientos son por creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Al creer entonces en Cristo, nacemos de Dios. Porque todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Ahora mire lo que dice. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Aquí puede usted medio que trastabillar, no entendiendo claramente lo que quiere decir este pasaje. Pero lo que dice es que nuestro Padre es el que nos engendra en Cristo. ¿Estamos claros? El Padre, Dios, nuestro Dios, supremo Dios, altísimo Dios, está teniendo hijos por medio de Cristo. Al creer en Cristo, el Padre engendra hijos. Ahora, los que somos engendrados por la fe en Cristo, somos llamados hijos de Dios. Porque si el Padre nos engendró, ¿somos o no hijos de Dios? Él nos engendró en Cristo. Ahora somos hijos de Dios. Y entonces viene la pregunta, ¿de qué linaje somos? ¡Oh! Bueno, usted está encendido, inteligente espiritual. Si somos nacidos de Dios, somos hijos de Dios, y como hijos de Dios somos. La pregunta es, ¿de quiénes somos linaje? Somos linaje de Dios. Realeza. ¡Realeza! Sí, porque Cristo, nosotros nacemos de Cristo, del Padre en Cristo. El Padre nos engendra en Cristo. Es lo que dice Primera de Juan. Vamos a repetir Primera de Juan. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y ahora sigue diciendo. Y todo aquel que ama al que engendró, ¿quién engendró aquí? El Padre. Todo aquel que ama al Padre, dice, ama también al que ha sido engendrado por él. Es Cristo y nosotros. Aquí está escrito. Porque aquí dice, todo aquel que cree, si nosotros creemos, somos engendrados, nacidos de Dios, engendrados por Dios. Entonces dice, si amamos a Dios, tenemos que amar a quien Él ha engendrado. Vamos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 10. Yo quiero llegar y terminar en una palabra poderosa aquí que está en Isaías. Primera de Pedro, capítulo 2, ¿ya lo tienen? Versículo 9 y 10. Dice, pero ustedes son linaje. Puedes mover la cámara para allá para que vean a los hermanitos que están presentes. Menos acá con Marta y su hijo. No queremos que salgas en cinta.
No, porque no te hemos preguntado si quieres salir en la película. Sí, porque ahora todo el mundo hace películas, ¿no? Y películas taquilleras. Como Sonido de Libertad. Esa no es la taquillera. Bien, estamos en 1 de Pedro 2, 9 y 10. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y es lo que hemos estado hablando, para que no nos traguemos nosotros solo la bendición, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El 10 dice, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Antes no éramos, porque antes estábamos en nuestros delitos y pecados, pero ahora en Cristo, al habernos arrepentido, ahora Dios el Padre nos ha engendrado en Cristo, ahora somos una nueva creación, ahora somos hijos de Dios en esta tierra. La nueva creación son los hijos de Dios que han sido engendrados por Dios por la fe en Jesucristo. Termino lo que encontré, esta riqueza. Antes quiero agregar algo allí. Digo que todo depende como del libre albedrío del hombre. O sea que si nosotros aceptamos esto, entonces se hace realidad. Claro, esa es la fe. Y la fe depende, Dios te da el don de fe para creer. Entonces tú lo recibes y tú dices, no acepto porque yo prefiero mi tradición. El problema de la fe en el mundo actualmente es la tradición. La gente prefiere la tradición. Incluso otros que no son de tradición prefieren la vida que llevan. Dicen, no, yo no quiero cambiar, esta vida es rica. Pregúntale a un narco, estos capos, narcotraficantes, que ganan miles de millones de dólares al año, si quieren cambiar su vida. ¿Están locos? Yo estoy recibiendo mucha plata. Tú lo ves como un desperdicio ya. Y bueno, incluso nos vamos con los narcotraficantes solamente, con empresarios sinvergüenza, que hacen trampa y mire y evaden impuestos. Y tú les dices, ¿quieres transformar tu vida? Y dices, no, ¿para qué? Si esta vida está buena. Todavía. Más adelante, tal vez, como si tuviésemos nosotros la vida comprada. Se le cayó el pañuelo. ¿Ah? Gracias. Termino. Encontré este pasaje y digo, aquí quiero cerrar con este pasaje. Porque estamos hablando del linaje de Dios, del linaje de Cristo. Linaje es ascendencia. ¿Quiénes son mis ancestros? ¿Y quiénes son mis descendientes? Eso es linaje. Ahora bien, vimos en 1 de Pedro, nosotros somos linaje escogido. Real sacerdocio. Ahí nos habla de cuál es nuestro linaje. Real sacerdote. Somos sacerdotes reales. Nuestra sangre es sangre real. Pero esta no es. Esta sangre. La sangre real es la que nos cubre, la sangre de Cristo, la que nos da el nuevo nacimiento. Esa es la sangre real, que ahora nosotros participamos con ella. Termino. Isaías 53, no lo voy a leer todo, solamente un versículo. Habla del siervo de Dios, quien padeció por nuestros pecados. Había sido profetizado 750 años antes de que Cristo naciese. Ya Dios había enviado su profecía de que este siervo suyo padecería por nuestros pecados y moriría a causa de nuestros pecados. Pero encontré un pasaje que yo no lo había entendido hasta ahora que estaba preparando esta enseñanza. Del 10 en adelante, vamos del... Ay, pero es que si vamos a decir no. El 7 en adelante, dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, está hablando de Cristo, el Cordero de Dios,
Por eso es que se le llama el Cordero de Dios, porque Él fue llevado al matadero y Él no abrió su boca, porque Él sabía que tenía que morir en la cruz del Calvario, porque si no moría, no pudiéramos nosotros ser salvos. Todos iríamos a la perdición, iríamos al lago de fuego eterno, alejados de Dios. Pero Dios quería, en medio de tantos pecadores, sacar de ellos, escoger a los que creen en Cristo para hacerlos sus hijos y que vivamos con Él por toda la eternidad. Y no solamente eso, sino que seamos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Todo eso por la obra de Cristo al sufrir en la cruz del Calvario y morir en ella. Dice, angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Sí abrió su boca, pero no para quejarse, sino para perdonar. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y ciertamente los que lo estaban matando no sabían que estaban matando al Hijo de Dios. Tampoco sabían que Él resucitaría. Por eso que dice, perdónalos. Sí, era tu plan que yo muriese en la cruz. Tenías que usarlos a ellos, pero ellos no saben lo que están haciendo. Están muriendo, están matando a tu Hijo eterno encarnado. Oh, por eso que dijo Jesús de Buda, más le vale no haber nacido cuando Él entrega a Cristo. Dice, por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Jesús no tuvo hijos de la carne. Muchos por ahí enseñan cosas raras. Dice que Jesús se casó con María Magdalena y que tuvo hijos de María Magdalena. Eso es fábula. La Escritura dice que no. Él no conoció mujer, no se casó, no tuvo hijos. Como hombre no tuvo hijos. En su carne no tuvo hijos. Por eso es lo que dice aquí. ¿Quién? Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Ahora bien, con todo eso, Jehová Yahweh quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Escucha ahora el pasaje. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. ¡Oh! ¿Me está siguiendo? ¿Usted no me está siguiendo? Dice, cuando haya puesto su vida. ¿Qué significa? Cuando haya puesto su vida por expiación. Por el pecado. Por eso fue que Cristo murió en la cruz, por el pecado. Dio su vida en expiación por el pecado. Su vida justa, santa fue dada, murió por nosotros, por nuestro pecado. Dice, después de haber dado su vida. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y irá por largos. Pero ¿cómo un muerto puede ver linaje? Es lo que dice aquí, después de haber puesto su vida en expiación, dice, después de haberla puesto, verá linaje, verá descendencia. Cuando Él muere y resucita, ya resucitado es cuando Él dice, ahora veré linaje, mis descendientes, que saldrán de mí por su fe. Somos linaje de Cristo, somos linaje de Dios. Por eso es que somos nueva creación, nueva criatura. Nacemos de la resurrección de Cristo. ¿Alguna pregunta? Yo terminé. Aquí esta partecita otra vez está. Y verá el fruto
de la aflicción de su alma. O sea, su sufrimiento, verá el fruto de su sufrimiento. Pues. Pero ¿tú estás leyendo el 11? Sí, es que no sé. Verá el fruto de la aflicción de su alma. A ver. Quedará satisfecho. Ah, sí, en el 11 sigue hablando de que verá linaje. Ajá. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Pero es después de la aflicción del alma, es después de su muerte que él va a ver fruto. Exacto. Y ese fruto somos nosotros. Por eso es que Cristo todo lo soportó. Porque él sabía que con su muerte nosotros seríamos salvos. Y seríamos hechos nueva creación de Dios. Somos hechos hijos de Dios. Y como hijos de Dios somos del linaje de Cristo. Verá linaje. Por eso es que Pedro dice, somos linaje escogido. ¿Qué nos queda a nosotros? Simplemente darle gracias al Señor, ser humilde y sencillo. Porque todo esto es por la misericordia de Dios, no por nada que nosotros nos merezcamos. Nosotros merecíamos es vivir eternamente apartados de Dios a causa de nuestros pecados. Pero la muerte de Cristo eliminó de nosotros el pecado, limpió nuestras almas, nuestras vidas. Dios Padre ahora nos ha engendrado como hijos suyos. Somos el linaje de Cristo por la fe. Para mí esto es grande. Y ser del linaje de Cristo es ser el linaje de Dios. Yo he compartido la palabra que el Señor puso en mi corazón. Y eso tiene que ver de que si no estamos en Cristo, toda persona que no está en Cristo se perderá eternamente para siempre. Pero que hay que estar en Cristo. Porque lo único que va a disfrutar de la eternidad con Dios es la nueva creación que es en Cristo Jesús. Es la única, la otra será echada al fuego. El resto de los hombres que no crean en el bien que el Padre nos ha dado en Cristo, mira, el sacrificio de nuestro Dios y Padre fue inmenso. Tomó a su Hijo eterno, lo hizo hombre para llevarlo al matadero, porque era la única forma de que pudiéramos nosotros ser perdonados de nuestros pecados. Así nos determinó el Padre y el Hijo, dijo, ven aquí, Señor, envíame a mí. Me preparaste cuerpo, y aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Por eso que Cristo oraba el día, horas antes de morir en la cruz. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo vino también a enseñarnos a vivir haciendo la voluntad de Dios. Vamos a orar y hacer una invitación a los nuevos que han sido invitados. Si usted no ha tomado la decisión por Cristo, de entregar su vida a Cristo, hágalo en esta tarde. Bien hemos estado hablando al principio de la reunión. Hay tanta maldad en el mundo. Esto se va a poner peor. Y lo único que nos va a sostener a nosotros es estar en Cristo. Para estar en Cristo es necesario que nosotros escojamos en nuestras vidas. Ya no lo avivamos nosotros como nosotros querramos, sino como Dios quiere, a través de Jesucristo. Jesucristo es el que nos da la nueva vida que Dios quiere que nosotros tengamos. Para ello, la Escritura nos enseña que hay que reconocerle a Él como el Hijo de Dios que murió en el Calvario. Murió, sí, pero al tercer día resucitó. Y está sentado en los cielos y está esperando el día en que el Padre diga, ahora ve a buscar al resto de nuestra descendencia para que estén con nosotros por toda la eternidad. Por eso es que los muertos resucitarán en Cristo, porque serán cuerpos inmortales para poder vivir en la presencia de Dios eternamente. Y Dios nos
nos da gratuitamente esta nueva vida. A nosotros es gratuita, pero le costó al Hijo de Dios su agonía, todo lo que Él padeció por nosotros. Quiero hacer la invitación, si queremos pasar adelante, disponga su corazón a entregar su vida a Cristo, el mejor lugar en el cual se puede estar. No lo vamos a hacer individual, porque sé que a algunos le puede dar pena, pero no hay que tener pena de Dios ni de menos de Cristo. Entregar nuestra vida. Vamos a hacer todos una oración, pero que sea una oración que salga del corazón de cada uno de nosotros. Primero reconociendo que somos pecadores y necesitamos reconciliarnos con Dios. La única forma de reconciliarnos con Dios es por medio de Jesucristo, su sangre derramada, porque su muerte hace la paz entre Dios y nosotros. Y en esa paz entonces que Dios nos da vida, una vida nueva, la nueva creación, hijo de Dios. Para participar de esta gloria, ser hijo de Dios, es necesario reconocer que somos pecadores y que necesitamos ser perdonados. No importa lo que hayamos hecho durante toda nuestra vida, larga o corta, todos hemos pecado y necesitamos ser perdonados. Reconocer que Jesús es el Hijo de Dios y confesar con nuestra boca que Él es el Señor de nosotros, haciéndolo. Dios nos da esa nueva vida que hemos compartido de acuerdo a su palabra. Repita detrás de mí si usted desea hacer esta oración. Y que su vida sea transformada para bien y sea transformada como hijo de Dios.